Ok, volvemos. Bueno, ahí nada más, un pequeño paréntesis. No sé qué tanto de ustedes sean de la parte de mecánica, ¿verdad? Ingeniería mecánica. Y bueno, realmente no sé exactamente qué quiere hacer cada uno con su vida, ¿verdad? Pero, este, eh, por decirlo de alguna forma, tal vez es con ustedes, con la gente con la que puedo tal vez compartir más esto, porque la gente de física a veces, bueno, es muy purista y toda la cosa, ¿verdad? Entonces no comparten, ¿verdad? La misma, ¿cómo decirlo? Los mismos gustos que uno. Pero, pues para mí me parece todo un hito, ¿verdad? O ahí nada más les estoy compartiendo un momento lo que es este tipo de logros, ¿verdad? De la humanidad. Bueno, pues es para una compañía privada, obviamente es algo que es de ellos, muy de ellos, pero aún así, pues me parece que ya llegar a este nivel, ¿verdad? De complejidad o de análisis, ¿verdad? De un sistema mecánico, pues es un gran logro, ¿verdad? Si alguien no sabe lo que estoy proyectando, básicamente esto es un cohete, ¿verdad? Pero toda esta parte que está aquí se levantó nada más con estos dos varillas que básicamente son ahí como llaman, ¿verdad? O les tienen el mal nombre, ¿verdad? De palillos chinos. Y bueno, como para que tengan un concepto de escala, ¿verdad? No sé si notan este pequeño punto que está, bueno, este pequeño rectangulito, esto es un carro, ¿verdad? Entonces, básicamente es como montar todo un edificio sobre otro, ¿verdad? Este, eh, eh, y eso se hizo en un par de horas, ¿verdad? Y es la primera vez que se hace. Entonces, nada más ahí quería como que sirva de inspiración tal vez para algunos. O bueno, a mí me gusta mucho verlo, digamos, por pues, el peso que tiene, ¿verdad? Como digo, sí, tal vez es una compañía privada y muchos tendrán ahí sus propias opiniones, ¿verdad? De qué está bien y qué está mal. Pero al final es algo nuestro, ¿verdad? Es parte de la humanidad, es parte de todo lo que es el estudio colectivo. O sea, las personas que están trabajando ahí no es que nacieron ahí en esa empresa, ¿verdad? Y pues pasaron por un proceso de educación, así como todos nosotros, tal vez más privilegiado, tal vez menos, uno nunca sabe, ¿verdad? Y pues al final se hizo, ¿verdad? Y eso es lo que me parece a mí impresionante, o es lo que pues, le ayuda a uno a motivar, ¿verdad? O a seguir. Primero, pues dándoles a ustedes esto, que sería darles clases, ¿verdad? Intentar que puedan entender, que puedan llegar y interiorizar lo que son todos estos conceptos para que cuando lleguen a ser profesionales, que pues hagan un gran papel, ¿verdad? Y, y al final, pues que tal vez no lo piensen, digamos, como hacerse famosos, ¿verdad? O algo por el estilo, porque pues eso es algo muy efímero, es algo que no llena, pero sí yo soy más, o me abogo más, ¿verdad? De todo lo que es el progreso que tiene la humanidad pues, como civilización, ¿verdad? Es el desarrollo de todos juntos. Es algo muy mío, pero bueno. Ya ahí corto paréntesis. Estábamos entonces haciendo el análisis de lo que sería la parte esta de la variación de la presión con la profundidad. Entonces tenemos ese sistema de ahí. Sabemos que existen presiones. Dijimos, ¿verdad? O ya tenemos que suponer desde antes que las presiones son distintas para hacer este análisis. Y de hecho, si dijéramos que las presiones son iguales, nos daríamos cuenta de que tenemos un error porque no hay una igualdad, ¿verdad? O no se podría cumplir lo que es el equilibrio eh, traslacional, en este caso vertical, de esa masa de agua. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es que estos dos tienen que ser distintos y ya entonces haciendo un ligero análisis, bueno, pues lo que podemos detectar por acá es que yo esta masa de acá, la puedo describir como ρ por V, porque si recuerdan, ρ es igual a masa entre volumen. Entonces, si despejo la masa, vean que sería entonces masa es igual a ρ por V. Y bueno, ¿qué es ese volumen exactamente? Si yo lo analizo, ¿verdad? Yo puedo decir que es técnicamente el área, ¿verdad? Que tiene, esto siendo un prisma, ¿verdad? Prisma rectangular. Entonces, el área de esta parte, el área de la base por la altura, base por altura se vuelve el volumen. Entonces, esta base de aquí, que será el área, ¿okay? Por la altura en este caso que tiene este sistema, ¿verdad? O es la distancia, esa H que hay entre este punto donde se está aplicando la presión sub cero y en este punto donde estás aplicando la presión P. ¿Okay? Entonces lo que tenemos por ahí es que esto será ρ por A por H. Entonces lo que nos queda es que PA
menos P sub 0A menos rho A HG es igual a 0. Y bueno, pues yo puedo sacar la factor común y sabiendo que claramente eso no es un 0, ¿verdad? Lo puedo pasar a ir al otro lado y se muere. Entonces, básicamente puedo cancelar las A. ¿Okay? Y entonces vean que lo que me queda ahí es P menos P sub 0. Aquí, de hecho, esta P la hice con mucho, mucho atrás, ¿verdad? Bueno, entonces menos P sub 0 y rho GH, nada más para acomodarlo ahí, ¿verdad? Pero son exactamente las mismas cosas, es igual a 0. O dicho de otra forma, la presión que está sintiendo abajo, más profundo, ¿verdad? Va a estar dada por la presión que siente arriba, más rho por G por H. Donde rho, vean que es la densidad de ese mismo sistema, porque justamente agregamos una masa de agua, ¿verdad? O sea, el rho que estamos agregando es simplemente el mismo agua, entonces o la misma sustancia, mismo fluido, entonces podemos saber que la densidad es la del fluido, porque que sería la aceleración gravitacional en el punto donde estemos por H, ¿sí? Por el H. ¿Bien? Entonces básicamente así podemos observar o podemos analizar lo que sería como la presión de un sistema. Entonces, de hecho, utilizando, y es un ejercicio, no sé si estará aquí, denme un segundo. Ah, sí, lo tenemos para ahora. Un ejercicio que lo que dice es, bueno, supongamos que así es como funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llega la atmósfera? Eso es un ejercicio que se hizo ahí en su momento. Fue una primera aproximación, por decirlo así, para saber que la atmósfera tenía un límite. O sea, que si nosotros subíamos más de un cierto punto, ya no existía aire que empujara. Y si no hay aire, no podemos respirar y la gente se muere. Entonces, básicamente, pues fue una primera noción, ¿verdad? Del hecho de que existía una atmósfera sobre nosotros y que pues fuera de eso ya lo que había era vacío. Pero bueno, entonces, en el caso, ¿verdad? De que yo hubiera puesto, por ejemplo, este sistema no en un recipiente, sino que lo hubiera puesto como el mar y un poco de agua de mar, ¿verdad? Y hubiera puesto esta parte de arriba justo en la superficie, entonces lo que podemos decir es que el P sub 0 es una atmósfera, ¿okay? Equivale a una atmósfera. ¿Okay? Eso es algo que se puede realizar. Si estamos hablando de objetos, ¿verdad? O bueno, sistemas cercanos al nivel del mar, entonces simplemente seguimos trabajando con una atmósfera. De hecho, el cambio entre un punto y otro a alturas pequeñas, ¿verdad? Y pues no es muy grande que digamos, entonces simplemente decimos que es una atmósfera. Entonces, si en algún momento ustedes ponen algún ejercicio donde no mencionan que estén a una altura muy alta, ¿okay? O no mencionan ningún tipo de altura, pues entonces sobre el nivel del mar, pues entonces ustedes lo toman como que estamos a presión de una atmósfera y punto. O sea, si ustedes, por ejemplo, qué sé yo que estoy a cierta altura del nivel del mar, yo no estoy, ¿verdad?, cerca de ningún tipo de costa, entonces yo podría decir que la presión menor, pero la desprecio, ¿verdad? Simplemente digo que estoy en una atmósfera. Si estoy al aire libre, por decirlo así, decimos que es una atmósfera y punto. Ya si el sistema nos dice, ¿verdad? Es que la persona está a cierta altura sobre el nivel del mar, ya que sea apreciable, entonces ahí sí podemos llegar y decir, bueno, pues que se hace el análisis, ¿verdad? Pues para sacar la presión a esa altura. Pero no es muy común que digamos, ¿verdad? Generalmente nada más decimos que estamos a una atmósfera todos y punto. Ajá. Okay, eso por ahí. Entonces, y entonces ahí es donde analizamos, ¿verdad? Nos damos cuenta. Entonces, técnicamente supongamos, ¿verdad? Que esto aquí es la superficie, una nota. Y entonces la presión que va a tener en otro punto más abajo va a depender justamente, bueno, obviamente, tanto de qué tipo de sustancia es, qué tipo de fluidos, ¿verdad? La aceleración gravitacional y depende entonces también de la altura a la que estemos, ¿o bien? De la altura a la que estemos. O bueno, en este caso esa H se convierte en profundidad. Entonces más bien a la profundidad a la que estemos. Conforme aumenta la profundidad, o sea, conforme H se vuelve más grande, entonces yo voy a sentir presiones mayores porque yo estoy haciendo una suma, ¿verdad? Si yo obviamente estoy justo en la superficie, entonces H es cero y entonces a lo que estoy es a la presión atmosférica. ¿Okay? Y entonces dependiendo de qué tanto bajemos, hay una presión distinta. Por ejemplo, los relojes, hay algunos relojes que dicen, ¿verdad?, que pueden llegar hasta una cierta profundidad. ¿Por qué? Porque después de eso pueden sentir una presión muy alta y pues entonces puede que ya, ya sea que se rompa el cristal, ¿verdad? O que pues empiece a entrarles agua, ¿verdad? No soporta lo que es la estructura ahí, y no evita, ¿verdad? O hace que le entre agua. Entonces, por eso es que a veces, ¿verdad? Ciertos, bueno, y no, no solo los relojes,
sino también algunos celulares, ¿verdad? Que tienen eso de que se puede meter bajo el agua, pues tienen algún tipo de limitante, ¿verdad? En lo que es la profundidad. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, eso sí, nótese que esa ecuación lo que nos dice es que la presión de un sistema depende de la presión que se esté aplicando en algún punto, por ejemplo, la superficie, que es como generalmente donde se toma, ¿verdad? O el punto, eh, ¿cómo decirlo? Base, ¿verdad? O el estándar. ¿Sí? Entonces, si depende de qué es lo que está sucediendo en la superficie, si yo aplico una cierta presión sobre la superficie o en cualquier punto técnicamente de mi sistema, entonces eso debería afectar al resto del fluido. O sea, si yo llego y le pongo algo aquí encima, entonces ese fluido siente una presión adicional y la va a sentir en todo el sistema, o sea, incluso hasta en los puntos de las paredes y la base. O sea, va a haber aumento en la presión. Entonces, si yo le agrego presión en algún punto, esa presión, ese aumento, perdón, de presión lo va a sentir todo el fluido y todas en todos sus puntos. Y eso justamente lo que se llama la ley de Pascal, que está ahí en la diapositiva 9, que dice, un cambio en la presión aplicada a un fluido, vean que no dicen dónde, en cualquier punto, ¿verdad? Técnicamente puedo aplicar esa presión. Se transmite sin disminución, ¿ok? O sea, todo el fluido lo siente igual a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Entonces, todos los puntos de fluidos sufren de este aumento o disminución, ¿verdad? Técnicamente también lo podemos ver como una disminución de lo que sería la presión. Entonces, si yo aumento la presión en un punto, todo el fluido va a sentir ese aumento. ¿Okay? No significa que vaya a sentir la misma presión en todo punto, ya vimos que no, que dependiendo de la profundidad cambia la presión, pero sí el aumento sería el mismo para todo el sistema. O sea, si yo lo aumento, qué sé yo, 20 pascales arriba, entonces también aumenta 20 pascales abajo. ¿Ok? Y justamente una muy buena aplicación de la ley de Pascal son los elevadores hidráulicos, ¿ok? Como el que aparece ahí en la diapositiva 10, donde lo que se está haciendo es levantando un carro. ¿Ok? Entonces, los elevadores hidráulicos, bueno, hidráulico, la palabra hidráulico viene literalmente de hidro, ¿verdad? Que es, bueno, técnicamente es agua, ¿verdad? Pero no es que necesariamente los elevadores hidráulicos sean con agua, sino que lo que se utiliza es algún tipo de fluido, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nos dice, ahí el diagrama que está en la diapositiva 10 a la izquierda, es que nosotros tenemos un cierto fluido que está dentro de esta tubería, por decirlo así, ¿verdad? O ese complejo recipiente, por decirlo de alguna forma, en el que se tienen dos tapas o dos secciones, ¿verdad? Que están conectadas ahí al ambiente. Entonces, una es una apertura pequeña o de área pequeña y después la otra es una apertura un poco más grande, ¿ok? Una apertura un poco con un área más grande. Entonces, lo que nos dice este sistema es que, bueno, recordamos que entre más pequeña sea el área, entonces mayor presión puedo generar yo con una fuerza igual, ¿verdad? No es lo mismo que yo llegue y empuje, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, eh, la tapa de un lapicero, ¿verdad? Sobre mi mano, ¿sí? Empujo, ¿verdad? A que yo empuje una chinche, ¿verdad? Si yo empujo un clavo, una chinche, entonces ahí sí voy a hacer una presión muy alta y sí me va a doler un montón, ¿verdad? Y estoy aplicando la misma fuerza, ¿verdad? Eso significa que en áreas pequeñas, si yo aplico una fuerza, pues esa fuerza va a ser una presión muy grande. Entonces yo estoy aplicando una presión grande sobre ese fluido en el lado más izquierdo, ¿ok? Entonces yo aplico esa presión grande y esa misma presión la tiene que sentir en el otro borde, donde está al lado derecho, ¿verdad? El área grande. Entonces yo voy a sentir ahí una alta presión, por decirlo así. Entonces, al tener una alta presión y ser el área muy grande, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que suceder ahí es que la fuerza también tiene que ser grande, ¿verdad? Para que se regule lo que es el sistema. Recuerden que a áreas grandes se aplicarían presiones pequeñas. Entonces, si estoy aplicando una presión grande, en un área grande, ¿verdad? Entonces se necesita que tú tener una fuerza muy grande, ¿verdad? Para compensar las cosas. Entonces se aplica una fuerza muy grande que incluso es capaz, por ejemplo, como muestra ahí, de mover un carro. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? La que se tienen o lo que tenemos. Entonces hay una fuerza muy grande que permite levantar objetos muy pesados. ¿Okay? ¿Cuál es el truco acá, verdad? Porque pues, básicamente esto parece magia, ¿verdad? Nada más tengo que aplicar, ¿verdad? Una fuerza pequeña, ¿verdad? Y muevo objetos muy grandes. Bueno, el asunto es que tengo que hacerlo en esa fuerza pequeña la tengo que aplicar en espacios, ¿verdad? O en un recorrido muy amplio. O sea, tengo que hacer un trabajo muy grande.
Porque al final se tiene que mantener lo que es la energía del sistema. Y si yo estoy aumentando la energía potencial de ese objeto, ¿verdad? Al levantarlo, pues entonces yo tengo que aplicar, ¿verdad? O entregarle a mi sistema una energía grande, ¿verdad? Pues para que aumente la energía potencial de este pesado objeto. Entonces, para hacer eso, recuerden que para aumentar energía, ¿verdad? Lo que tengo que hacer son trabajos grandes. Entonces, y pues al hacer un trabajo grande, piense que si la fuerza que estoy aplicando es pequeñita, entonces tengo que hacer mucha distancia. Entonces, yo no sé si les ha tocado la mala suerte, ¿verdad? De tener que hacer un cambio de llanta o algo por el estilo en carretera. Entonces, lo que se utiliza es uno de estos que llaman los gatos, ¿verdad? Las gatas, perdón. Y entonces tienen que palanquear, ¿verdad? O bueno, dependiendo de qué tipo de gato tengan, ¿verdad? Hay unas que son de palanqueo, otras que son de giro, ¿verdad? Pero entonces tendrían que girar, ¿verdad? Y recuerden, bueno, no vimos esa parte, ¿verdad? Porque no la saltamos, pero y entonces sería un torque que necesita hacer mucho ángulo, o en el caso de la gata, ¿verdad? Es una fuerza que tiene que hacer mucha distancia, pues para entonces generar el trabajo necesario, ¿verdad? Y darle esa energía potencial al sistema que estamos haciendo subir. Pero lo hacemos subir, ¿verdad? Esa es la parte más importante. Al final de cuentas, entonces no hay que aplicar una fuerza enorme, que imagínense ustedes intentando subir por su propia cuenta ese carro, ¿verdad? Pero sí, sí, entonces lo que podemos hacer es, o lo que se tiene que hacer es un trabajo extenso, ¿verdad? O sea, hay que sí, aplicarle, ¿verdad? Bastante desplazamiento, ¿verdad? Esa fuerza. O más bien debería decir, hay que aplicarla en un desplazamiento muy grande. ¿Ok? Entonces, bueno, pues exactamente cómo está relacionada, ¿verdad? Lo que sería esas fuerzas, o la fuerza que yo estoy aplicando, bueno, pues viene de la parte ahí justamente de la relación entre presiones, ¿verdad? Entonces, si yo estoy aplicando una fuerza adicional, ¿verdad? Una fuerza F extra a mi sistema, que es la que está intentando empujar esto, que yo empujo hacia abajo, ¿verdad? Y que el objeto sube, entonces va a estar dado por la igualdad en las presiones, en los aumentos de presiones técnicamente. Entonces, si yo tengo que los dos aumentaron de la misma forma en su presión, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, bueno, pues la fuerza de un lado tiene que ser la fuerza entre el área. La fuerza entre el área de un lado tiene que ser igual a la fuerza entre el área del otro. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos de esa forma. Entonces, qué sé yo, si yo lo que quiero decir es, bueno, quiero levantar un objeto de un cierto peso, ¿verdad? Entonces aplicaría una fuerza igual a su peso, ¿verdad? Para empezar a subirlo. Entonces yo digo, ¿cuánta fuerza tengo que aplicar yo? Bueno, eso dependerá de las áreas del objeto, ¿verdad? Pero básicamente entonces va a quedar de esta forma, ¿verdad? Una relación ahí de áreas. ¿Okay? Donde técnicamente será el peso del objeto y el área 1, recuerden que es más pequeña que el área 2. Entonces vean que la fuerza 1 siempre va a ser menor, ¿verdad? Porque esto es menor entre mayor, da un valor entre 0 y 1. Entonces entre 0 y 1 multiplicado por una fuerza, ¿verdad? Siempre me da una fuerza menor. Entonces ahí podría obtener lo que sería ese resultado. ¿Ok? Ahí por si quisiera hacer el análisis. Bien. Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Todo bien? Ok, todo bien. Entonces, bueno, aquí en la diapositiva 11 está un ejercicio ahí ya que sería el 37 del libro, que era el que les decía yo del primer intento, ¿verdad? O las primeras aproximaciones, debería decir más bien, de lo que sería la atmósfera terrestre. Entonces ahí está Torricelli, ¿verdad? Un evangelista italiano. Dice, fue la primera persona en darse cuenta de que los seres humanos viven en el fondo de un océano de aire. Dice, él conjeturó correctamente que la presión de la atmósfera es atribuible al peso del aire. O sea, nosotros sentimos una presión atmosférica porque tenemos pues un cierto fluido encima de nosotros y justamente es el aire, o estamos sumergidos más bien en un fluido, ¿verdad? Y ese fluido entonces sería el aire. Entonces, la densidad del aire a 0 grados en la superficie de la Tierra es de 1,29 kilogramos por metro cúbico. O sea, nos están dando esa información, ¿verdad? Es básicamente lo que estaba en tablas, se dice. La densidad disminuye al aumentar la altitud a medida que la atmósfera se adelgaza. O sea, como dije antes, ¿verdad? Conforme aumenta la altitud, técnicamente la densidad, ¿verdad? O la presión es menor, entonces la densidad del aire disminuye.
pero nosotros en este curso estamos hablando de sistemas incompresibles, ¿ok? Incompresibles. Entonces significaría que la densidad para nosotros técnicamente no cambia. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el análisis, ¿verdad? Burdo, ¿verdad? Pero pues simplificado de lo que sería la atmósfera. Entonces, si suponemos que la densidad es constante a 1,29 kilogramos por metro cúbico hasta cierta altura h y es cero sobre dicha altura, en tal caso, H representaría la profundidad del océano de aire. O sea, nosotros lo que estamos suponiendo es que literalmente, ¿verdad? Es como si nosotros llegáramos a un cierto punto donde el aire se limita, o sea, donde ya simplemente no hay aire y después de eso es como una superficie, ¿verdad? Estamos suponiendo ahí como la superficie del agua, ¿verdad? Nosotros podemos ver que hay un cambio entre el agua y el aire, ¿verdad? Cuando estamos en la playa, por ejemplo, entonces vemos, bueno, aquí empieza el océano y arriba está el aire. Bueno, pues es como ver algo así, ¿verdad? En la atmósfera, decir, ok, aquí abajo está el aire y aquí arriba está el vacío. No es realmente así, ¿verdad? Porque de nuevo, los gases no tienen por qué llegar y adaptarse si están al aire, no debería decir si están al aire libre, sino si no hay un recipiente que los contenga, no tienen por qué, ¿verdad? Adaptarse a una cierta capa, ¿verdad? O a cierta, o nada más llegar y tener algún tipo de límite. No, técnicamente donde se disminuye la densidad, disminuye la presión, entonces lo que hace es que se va disminuyendo simplemente. Y de hecho, bueno, pues nosotros tenemos un ligero, digámoslo así, pues escape, por decirlo así, del aire, ¿verdad? En lo que es la Tierra. No es como que escapa, ¿verdad? Qué sé yo, a borbollones, ¿verdad? Y que simplemente se nos va a acabar en algún momento, ¿no? Pero técnicamente sí tenemos, ¿verdad? Y pues una cierta zona, ¿verdad? Donde cada vez hay menos aire, menos aire, menos aire, y llega un punto donde básicamente ya ahí sí llegamos al vacío. Pero bueno, es un intercambio, ¿verdad? O toda una región, no es simplemente que sea una capa, ¿verdad? Una interfaz, por decirlo así, entre el aire y el vacío. Pero bueno, entonces suponiendo que sí fuera una interfaz, ¿verdad? Que simplemente estamos sobre un océano de aire, entonces utilicemos ese modelo para determinar el valor de H que da o que hace que haya una presión de una atmósfera justamente en la superficie terrestre, ¿verdad? O a nivel del mar. Entonces significaría, pues, ¿cuánta es la altura, verdad? Si lo que hubiera fuera literalmente un océano, ¿verdad? Que tuviera, como dije antes, esa interfaz. Entonces, básicamente, ¿cuánto debería ser H? Eso es lo que nos está diciendo ahí que hagamos ese ejercicio. Ok, entonces, ¿cómo suponemos eso? Bueno, pues realmente no es que sea demasiado complicado, ¿verdad? Nada más es de hacer el análisis, saber bien cómo plantearlo. Entonces, lo que tendríamos por ahí sería que la presión, ¿verdad? Que sentimos en un cierto punto va a estar dada por la presión en la superficie, o sea, esto va a ser la interfaz vacío-aire, ¿verdad? Más ρ por G por H, donde ρ sería entonces la densidad del aire, G sería la aceleración gravitacional y H entonces técnicamente sería la profundidad de este mar. O sea, desde la interfaz donde está, ¿verdad? Entre el vacío y el aire, hasta dónde, bueno, pues justamente hasta nosotros. Entonces, H es lo que estamos buscando. Y bueno, esta presión P, entonces, ¿cuál será? Bueno, la que sienten los objetos que están en el punto más bajo, ¿verdad? Los que están a una profundidad H. ¿Qué son esos objetos? Bueno, nosotros. Entonces, aquí es donde iría la atmósfera. Aquí iría una atmósfera. ¿Cuál sería la presión que hay entre el aire y el vacío? Bueno, esa presión sería cero, ¿no? Porque no hay nada más arriba, ¿verdad? No hay ningún tipo de sustancia, fluido arriba, porque está el vacío, ¿verdad? Que nos dé una presión adicional. Entonces, en este caso, lo que está diciendo es que la P sub cero sería literalmente cero, ¿verdad? En ese caso. ¿Sí? Entonces, esto sería cero, esto sería 101.325 pascales, esto aquí serán los 1,29 kilogramos por metro cúbico que nos dicen que mantengamos constantes, y esto también se mantendría constante como 9,8. Y entonces ya tendríamos ahí para despejar lo que sería la H. Entonces dijimos, esto aquí es cero. Entonces pasamos a estos dos a dividir. P entre ρ sobre G me daría entonces igual a H. Vean aquí, ¿verdad? Que estaría todo para obtener esa altura. Entonces, técnicamente, ahí lo que vamos a tener es 101.325. Aquí, 101.325 entre 1,29 por 9,8. Y entonces eso me da una altura de 8.014 o 8.015, perdón, metros. Nada más lo bajar así. 8.015 metros.
Esa sería la altura que tendría nuestro océano de aire. Ojo, eso sí, vean, la densidad decimos que es constante y vean que 9,8 también, ¿verdad? Técnicamente, si hubiéramos visto la parte de gravitación universal, hubiéramos analizado un poco, ¿verdad? Y hubiéramos visto que la aceleración gravitacional disminuye conforme nos alejamos de la superficie terrestre. Entonces, técnicamente, esos son errores, ¿verdad? Que tiene ahí nuestro modelo. ¿Okay? Considerar que la G es constante y que ρ es constante es algo que no se puede hacer para nuestro mundo real. ¿Okay? Pero eso sí se aplica a nuestro modelo. Y bueno, dice, la cima del Monte Everest se elevaría sobre la superficie de tal atmósfera. Bueno, buscamos rápidamente cuál es la altura del Monte Everest para ver. Altura Monte Everest. Y de un solo me dice que es 8.849. Y en efecto, entonces, esto estaría por arriba de los 8.000 metros, el Monte Everest. Y nuestra capa de aire llega hasta los 8.000. O sea, básicamente lo que nos diría es que nadie podría subir al Monte Everest porque llega un punto, ¿verdad? Antes de subir los últimos 1.000 metros, en los que simplemente ya no hay aire. Entonces la gente, pues básicamente sería, ¿verdad? Como usted llegar y sacar la cabeza, ¿verdad? Como cuando uno llega y saca la cabeza del agua, ¿verdad? Y la pone en el aire. Bueno, básicamente sería sacar la cabeza de aire hacia el vacío, ¿verdad? Y básicamente entonces ya no habría con qué respirar y uno se moriría. Otra cosa también que sería, bueno, ni siquiera se podría llegar ahí, porque ahí estaremos diciendo que la presión ya es cero, ¿verdad? Y si la presión es cero, entonces básicamente ustedes o el cuerpo humano, ¿verdad? Está hecho para así, pues, vivir a una cierta presión. Entonces ya tendrían problemas ahí, por ejemplo, como esto de que se pone, ¿verdad? En las películas, imagino que han visto que si alguien llega y está en el espacio, ¿verdad? Y se le abre lo que es el, el traje espacial y básicamente se muere, ¿verdad? El cuerpo humano no es capaz, ¿verdad?, de sostenerse por sí mismo y lo que hace es como explotar, ¿verdad? Por la presión interna que uno tiene. Entonces, pues ya no voy a entrar a todos los detalles gráficos, ¿verdad? Porque es un poco grotesco, pero básicamente sí, eso es lo que pasaría. Entonces, básicamente como que explota. Entonces, sí, pues claramente ese no es un modelo muy preciso que digamos. Pero bueno, claramente para el tiempo de Torricelli nadie había subido al Everest, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, tal vez sí, no sé. Pero no era una actividad tan común, ¿verdad? Y publicada como lo es ahora. Y bueno, pues probablemente Torricelli sabía que estaba tomando algunos datos ahí o estaba suponiendo algunas cosas que estaban un poco mal. Entonces, él sabía que su cálculo, ¿verdad? Sería, que no sería muy exacto, que digamos, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahora nosotros sabemos que claramente la atmósfera llega a puntos más altos, pero como les digo, es porque se va disipando. Entonces, conforme ustedes van aumentando, pues va a haber cada vez menos aire. Y eso sí es algo que les pasa a los que van al Everest, ¿verdad? Es algo que sí experimentan. El hecho de tener una reducción en lo que es el aire, les dicen, ¿verdad?, que tienen que tener mucho cuidado con esa parte, con lo que es el control de la oxigenación y todo ese tipo de cosas, pues porque no es que no haya aire, pero sí hay mucho menos que al nivel del mar. ¿Okay? Pero bueno, entonces básicamente eso es lo que se tiene ahí. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien. ¿Okay? Entonces, como les dije antes, nuestro modelo se mantiene con ρ constante, entonces no vamos a entrar en el caso de ρ variable. Ya pues si ustedes quieren dedicarse mucho más a eso, ¿verdad? O sea, sus vidas lo llevan a analizar un poco lo que es el cambio, ¿verdad? En la densidad de un fluido, pues entonces ahí pues ustedes ya llevarán, qué sé yo, su curso o verán literatura que tenga que ver al respecto. Pero bueno, entonces ahí por ese lado. Luego la siguiente sección, la verdad es que es un poco sencilla, nada más es unas definiciones por ahí y saber de un poco de instrumentación, no es como que tenga mucho cálculo que ver, pero bueno, igual se analiza, que es la parte de las mediciones de presión. Entonces, básicamente, siguiendo este sistema, ¿verdad? Sabemos que dependiendo de la profundidad, ¿verdad? O la altura técnicamente que tenga un sistema u otro, entonces podemos saber qué tanta presión hay en algún punto, ¿verdad?
Entonces hablamos de que la presión se podría medir con esto del resorte, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero bueno, pues técnicamente utilizar el resorte, ¿verdad? Y pues se vuelve algo complicado por el hecho de que, habría que lograr que el resorte primero esté aislado en el vacío, ¿verdad? Adentro, y que pueda tener la libertad de moverse, ¿verdad? Esta platina sin que el agua entre. Entonces, pues se vuelve un instrumento bastante poco útil. Entonces se necesita de otras formas de medir la presión. Entonces justamente vienen este tipo de análisis, ¿verdad? Este tipo de instrumentos a darnos esa solución. Entonces, básicamente lo que se dice es, ok, o lo que estaba diciendo antes es, la presión que ejerce un objeto, ¿verdad? O un sistema, digamos, sobre un fluido hace que ¿verdad? Sienta una presión en todos sus puntos. Entonces, dependiendo de cómo es la presión que se dé, yo puedo llegar y saber que va a estar a ciertos niveles, ¿verdad? De lo que sería el fluido. Entonces, por ejemplo, en caso de los, estos instrumentos de presión. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer, y ustedes lo pueden hacer también en su casa, es que si ustedes toman un cierto sistema, ¿verdad? Qué sé yo, una, una botella o algo por el estilo, ¿verdad? Y la llenan hasta el tope y ustedes le dan vuelta o lo sumergen, ¿verdad? Sobre un cierto sistema y le dan vuelta. Entonces, lo que va a aparecer arriba, si ustedes hacen bien el trabajo, ¿verdad? Técnicamente no dejan que entre aire por ahí. Lo que va a aparecer arriba en el sistema, en la parte de arriba, como está ahí en ese dibujo, más a la izquierda, en la diapositiva 12, eso que aparece ahí debería ser vacío, ¿sí? Porque ustedes en ningún momento dejan que entre aire. Entonces, si no hay forma de que entrara nada de aire sobre su recipiente, entonces lo que aparece ahí es vacío. Y si hay vacío, entonces la presión es cero. Sepan esto siempre, ¿verdad? Donde hay vacío, la presión simplemente es cero. Entonces, en ese sistema, ustedes lo que tienen es una presión cero arriba. ¿Ok? Y abajo, técnicamente de esto, pues está justamente el fluido. Entonces, lo que tendrían por ahí, ¿verdad? Al hacer el análisis de esta ecuación, es algo muy parecido a lo que tenemos acá, ¿verdad? La P sub cero sería cero. Entonces, yo sé que la presión que tenga mi sistema, ¿verdad? En el punto más bajo, ¿verdad? O el que esté en conexión con el resto, entonces será la presión que yo estoy analizando. Por ejemplo, entonces en este sistema, vean que está el punto A y el punto B. Bueno, el punto A y el punto B entonces estarían a presión atmosférica. ¿Por qué? Bueno, pues porque la parte externa de este fluido, vean que está ahí en conexión con lo que sería el ambiente. Entonces hay presión atmosférica en el punto B. Y a esa misma altura, ¿verdad? Está el punto A. Entonces, por ser el mismo fluido, a mismas alturas, mismas presiones. Entonces yo lo que tendría sería la presión atmosférica en ese punto P. Entonces vean que yo lo que puedo hacer, ¿verdad? Es llegar y decir, bueno, si aquí está cero, si en la parte más arriba está cero, la altura que se genere ahí, ¿verdad? O qué tanto sube este sistema me va a decir cómo es la presión. O sea, hay una relación entre la altura y la presión en ese punto. Entonces, si yo estoy a presión atmosférica, yo tengo que subir una cierta altura. Si estoy a otra presión, y justamente por eso es que es un aparato que mide presiones, entonces yo voy a tener otra cierta altura, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la altura a la que esté, entonces mi aparato va a medir es una cierta presión, ¿verdad? Entonces yo lo saco con ese resultado. Yo llego y nada más lo que tengo que hacer es medir, ¿verdad? Que es una altura, o bueno, si mi objeto, ¿verdad? El tubo que estoy utilizando está graduado en distancias, es mucho mejor. Y entonces yo nada más llego y digo, ok, bueno, pues a esta distancia aplico ρ por G por H, dependiendo de cuál sea la sustancia que estoy utilizando, vean que cambia el ρ, el G suponemos que es 9,8, y bueno, pues el H es la medición que hice y así puedo obtener cuál es la presión P del ambiente en el que estoy, ¿lo ven? Entonces así puedo medir lo que es la presión del ambiente. ¿Okay? Entonces, si estamos a, qué sé yo, pues, a la superficie terrestre, entonces la presión será la presión atmosférica. Si yo voy subiendo, entonces debería ver cómo va cambiando, ¿verdad? La altura de ese tubo, ¿verdad? Que está ahí arriba. Muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí para esa parte. La medición del H me va a decir entonces cómo es la presión. ¿Okay? Entonces, ese es un barómetro de mercurio que dice por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es ese estilo. ¿Por qué tiene que ser de mercurio exactamente? Bueno, pues porque el mercurio es un líquido, un fluido, ¿verdad? Que es de alta densidad. ¿Okay? Entonces, el hecho de que sea de alta densidad le permite que el cambio en las alturas no tenga que ser muy alto para abrir presiones muy grandes. O sea, entre más grande sea el ρ, entonces el cambio entre presión y altura va a estar disminuido, digámoslo así, el H,
por tener un RO grande. Pero si yo tengo un RO muy pequeño, por ejemplo, agua o objetos menos densos, o sustancias, perdón, menos densas que el agua, entonces los cambios en altura van a ser muy grandes. Entonces imagínense pues, el tamaño del tubo que tendría que trabajar, ¿verdad? Para poder ver lo que serían cambios en la presión. O sea, con cambios ligeros en la presión yo vería pues, alturas o cambios en la altura muy grandes. Entonces sería un sistema muy poco útil, ¿verdad? Porque tendría que tener una columna enorme, ¿verdad? De agua. De hecho, si ustedes quieren hacer esto con agua, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? De que la presión, ¿verdad? Pues es muy grande, ¿verdad? Técnicamente las alturas, perdón, serían muy grandes para poder hacer la medición. Entonces, pues sí se necesita de un tubo muy grande. En cambio, con fluidos más densos como el mercurio, pues es mucho más fácil realizarlo. Entonces, obviamente esto, entre más denso el sistema, mucho más fácil hacerlo. Pero pues el mercurio es uno de los únicos metales, los metales tienen alta densidad, pues es uno de los únicos metales que es líquido a temperatura ambiente. Si ustedes quisieran hacerlo con un material más denso, por ejemplo, plomo, pues imagínense la temperatura a la que tendrían que hacer este experimento para que el plomo esté derretido, ¿verdad? Y que sea un fluido y tenga estas propiedades. Entonces, claramente no es muy práctico. Entonces, por eso el mercurio es una de las más, de los más útiles, de los más útiles para hacer esta parte. Ok. Y después al lado derecho, lo que se tiene es un manómetro de tubo abierto, que también técnicamente utiliza mercurio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el barómetro y el manómetro? Bueno, el manómetro lo que tiene es que en lugar de tener una presión dada como cero, ¿verdad? En la parte de adentro, ¿verdad? Y que la medición se está haciendo afuera, más bien lo que intenta hacer el manómetro es medir la presión que está adentro, ¿ok? La presión que está dentro de mi recipiente. Entonces, lo que se hace es que se pone como dice ahí, ¿verdad? Es un tubo abierto, entonces se deja a la presión de ambiente por fuera, en la parte abierta, entonces está P sub cero. Ese ahora es el valor conocido, o sea, la presión ambiente es la que en teoría nosotros ya conocemos, ¿okay? Y lo que se está intentando medir es la presión P que está allá adentro, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que se tiene. Entonces, dependiendo de cómo esté, ¿verdad? Sucediendo lo que está allá dentro de mi sistema, donde está toda esa región de P, entonces voy a tener una cierta presión. Por ejemplo, tal vez quiero saber cómo cambia la presión de un cierto gas conforme el aumento de la temperatura. Entonces, yo hago mi experimento para que donde está esa región P, hay una forma de calentarlo, por ejemplo, ¿verdad? Algo que puede suceder por ahí. O está sucediendo una reacción química. Entonces quiero saber ahí cuánta es la presión que sucede después de que ocurre la reacción, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero bueno, entonces básicamente lo que tenemos ahí es de nuevo que la altura que nosotros vayamos a tener entre dos puntos, ¿verdad? Entre donde está la presión sub cero y donde termina o donde hasta donde empuja lo que sería esa presión P, entonces ahí voy a tener lo que es la diferencia de presión, ¿verdad? Donde otra vez, como les dije, la presión sub cero técnicamente ya se tendría que conocer, que sería entonces este, el, 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 la presión atmosférica. Y bueno, nada más como para que se tenga una idea, ¿verdad? Nada más para que se sepa, vean ahí que la presión para la atmósfera terrestre, o sea, si yo hago este ejercicio para lo que sería una columna de mercurio, vean que la altura que tiene este sistema es de 0,76 metros. O sea, si yo utilizo lo que es la, el instrumento que está más a la izquierda, entonces vean que esa columna, esa H, para el caso donde la presión sub cero sea la atmosférica, o sea, si yo hago esto a presión atmósfera a nivel del mar, entonces la altura vean que es de 0,760 metros, ¿verdad? 0,76 metros. Entonces vean que es bastante grande, es más de 3/4 de metro. Entonces, aún así, aunque el mercurio sea bastante denso, vean que la altura que se tiene que utilizar es muy, muy grande, ¿verdad? O sea, estos tipos de barómetros, y de hecho ustedes pueden ir a buscar, ¿verdad? Ponen en internet barómetros. Entonces, si les salen los clásicos, ¿verdad? Los que se utilizaban antes, ustedes ven que son unos aparatos, ¿verdad? Unas cajas muy, muy altas. Entonces, eso es justamente por esto que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos el problema de que es casi, pues es casi 3/4 de metro, entonces sí tiene que ser un aparato grandecillo, pues para que todo entre bien. Y pues eso se utilizaba para ir, ¿verdad? A ciertos puntos y ver cuál es la presión atmosférica que están sintiendo en un lugar y en otro.
Conforme más subimos, ¿verdad? Y pues menor va a ser la columna. Pero conforme más bajamos, por ejemplo, si quiere utilizar por debajo del nivel del mar o dentro del mar, por ejemplo, ese barómetro, y pues vamos a tener el asunto de que va a crecer aún más esta columna, ¿verdad? Entonces, de hecho, de, pues meterlo ya debajo del nivel del mar sería algo que los barómetros clásicos no podrían aguantar, ¿verdad? La columna sería demasiado grande. Ya la presión adentro del, del agua cambia mucho. Y eso se puede saber porque, de nuevo, ¿verdad? La densidad del agua es casi que 1000 veces la del aire. Entonces, claramente, el cambio en las presiones de una altura a otra en el agua ha sido mucho más significativo. ¿Sí? Pero bueno, entonces eso por ahí. Entonces, eso nos lleva a esas mediciones que estamos haciendo, nos lleva a lo que son los tipos de presión. Entonces, hay dos tipos de presión que se pueden dar, que es la presión absoluta, esto está en la diapositiva 13, ¿verdad? La presión absoluta, que es la presión que ejerce todo el sistema en cierto punto. Entonces, eso, con todo el sistema nos referimos a todo el sistema, o sea, también todo lo que es la columna aérea que nosotros sentimos arriba. O sea, la presión absoluta técnicamente es qué siente realmente como presión un cierto punto, ¿verdad? En lo que es el universo básicamente. Y la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión en cierto punto dentro del fluido, que generalmente esa presión, en cierto punto, ese P sub cero, es la superficie. Entonces, generalmente la presión manométrica se da con respecto a la presión atmosférica. O sea, el P sub cero se toma como la atmosférica. Eso pasa casi que en todos los casos. A menos de que nos digan que la presión manométrica la están midiendo con respecto a otro punto, vamos a suponer que es con respecto a la atmosférica, ¿sí? Entonces siempre va a ser IP sub 0 atmósfera para los casos donde no nos especifiquen lo contrario. Entonces básicamente yo puedo llegar y decir, bueno, pues la presión absoluta de un objeto en la superficie del agua, está ahí, ¿verdad? Justo en la superficie. Entonces la presión absoluta es de 101.325 pascales, que sería la presión atmosférica. Pero la presión manométrica para ese objeto sería técnicamente 0 pascales, ¿no? Porque está justamente en la superficie. Cuando yo bajo, digamos que yo bajo, ¿verdad? Una cierta profundidad y digo, ok, aquí mi presión absoluta, digamos que es de 4 atmósferas, ¿ok? Entonces la presión absoluta es de 4 atmósferas. ¿Cuánto será la presión manométrica? Bueno, las 4 atmósferas, perdón, las 4 atmósferas, ya no puedo decir nada, las 4 atmósferas menos la que estaba en la superficie, la presión de la superficie. ¿De cuánto era? Una atmósfera. Entonces era 4 menos 1. 3 atmósferas era la manométrica. Entonces vean ahí que esa es la diferencia entre absoluta y manométrica. Eso básicamente, como les digo, nada más es cómo se representa o cómo se hace esa medición. Obviamente la manométrica sirve un poco más para tener una percepción, digamos, desde una presión base, básicamente es como para saber, ¿verdad?, qué tanto más está sintiendo presión un cierto punto que otro. Por ejemplo, tiene que ver más que todo con algún tipo de diseño, ¿verdad? Que sé yo, una tubería. Entonces, para saber entre un cierto punto, ¿verdad?, que es el que tiene la presión más baja y el otro que tiene una presión más alta, ¿cuál es la diferencia de presiones? Pues la manométrica nos sirve para ese tipo de cosas. Y ya cuando yo quiero saber realmente la presión absoluta, es para cuando yo quiero saber realmente, pues, qué presión puede sentir un cierto objeto antes de colapsar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para saber realmente la utilidad de ese objeto, pues no solo en una superficie, qué sé yo, por debajo del agua, por decir algo, sino que ya en cualquier punto, ¿verdad? O cuál es mi alcance estructural, por decirlo así, de mi objeto, ¿verdad? De mi construcción, entonces de mi invento. Entonces, cada una de estas presiones tiene sus distintas utilidades. Y bueno, pues ahí yo lo que puedo decirles nada más es, ¿verdad?, la parte didáctica, la parte académica, que tengan mucho cuidado con cuál es la presión que les están pidiendo ustedes, porque hay ejercicios que dicen, bueno, de la presión absoluta, otros que dicen de la presión manométrica. Dependiendo de eso, ustedes tienen que llegar y sacarlo. Entonces, lean con cuidado los ejercicios. No es nada complicado, pero lean con cuidado. Nada más. Ok. Entonces, ¿alguna duda que se tenga hasta ahí? Hoy están así como muy silenciosos. Creo que nadie me ha preguntado nada, ¿verdad? En todo lo que digamos. Ah, no, sí. Bueno, me hicieron la pregunta, pero fue por el error que tenía yo, ¿verdad? En la cal. Que es como lo único que han preguntado, ¿verdad? Y que agradezco, ¿verdad? Agradezco mucho que me hayan ayudado con eso. Pero sí, hoy están así como calladillos. Pero bueno.
Entonces, lo que sigue, ¿verdad? La diapositiva 14 es un ejercicio. Y pues obviamente no me da chance de hacerlo en estos 5 minutos. Este, a ver, bueno, técnicamente tal vez sí me daría chance, pero no quiero hacerlo así como a la carrera, prefiero hacerlo con calma, ¿verdad? Entonces voy a dejarlo para lo que sería la siguiente parte. Y lo último que nos faltaría ver nada más es el principio de Arquímedes, ¿verdad? Que sería ahí lo que hace falta. Entonces, si no me equivoco, el principio de Arquímedes lo podría ver en un bloque. Entonces, lo que me va a quedar para el último bloque sería el ejercicio 12 que está por ahí y creo que puedo meter otro. Entonces, voy a ver si les indico de otro ejercicio más porque, bueno, pues a veces, pues, por estar pensando en qué sé yo, preguntas o algo así, tal vez como, qué sé yo, o sea, como que no meto los suficientes ejercicios, no mido bien el tiempo, pero y hoy como han estado tan calladillos, entonces, sí, ahí yo entonces voy a revisar a ver cuál ejercicio podemos hacer y les estoy avisando. ¿Ok? De hecho, voy a hacer eso ahora en el receso. Entonces, bueno, nos vemos ahora a las 9